Bueno, vamos a entrar ahora a ver el tema de la creación de vistas personalizadas. La plataforma de Android provee una gran lista de controles de uso común, como pueden ser los TechView, EditText, Radio Button, Checkbox Button, Radio Recycler View, etcétera, muchos que hemos visto. Si ninguno de los controles nos resuelve el problema que estamos planteando, podemos crear nuestra propia vista heredando de la clase View. La creación de una componente nos permite un control preciso sobre su aspecto y funcionalidad. La parte más importante de una vista personalizada es su apariencia. Veamos los pasos para crear una vista o control personalizado básico. Vamos a ir los siguientes pasos. Vamos a plantear una clase que hereda la clase View para permitir que Android Studio interactúe con esta vista. Como mínimo debemos plantear el constructor, el que tiene dos parámetros, el context y un objeto de tipo attribute sets. Luego vamos a sobreescribir algunos métodos. En este primer problema que vamos a hacer, únicamente vamos a sobreescribir el método onDraw, que es donde se grafica la superficie de la vista. ¿Qué problema vamos a hacer? El problema que vamos a hacer, vamos a implementar una componente que represente un dado. Esto que está entre cuadradito rojo, de rectángulo, un dado. Acá hay tres dados. La idea es que uno va a plantear una vista y luego puede definir muchos objetos de esa clase, así como está la clase button, y luego arrastro varios objetos de clase button. Vamos a plantear la clase dado y luego podremos definir la cantidad de dados que nos necesitemos para resolver nuestro problema. Después vamos a utilizar este problema de tirar tres dados y ver cuál es la suma de los tres dados. Pero lo fundamental es entender cómo plantear una vista, estas vistas personalizadas. Como no hay dentro de la componente, de la paleta de componentes, una clase dado, la vamos a implementar nosotros. Vamos a pasar a crear el proyecto 060 Empty Activity. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, nos dice, vamos a plantear una clase que herede la clase View. Vamos a plantear una clase que herede la clase View. Entonces vamos acá a la carpeta de Java, botón derecho, New Class, Java Class. Y vamos a plantear el nombre de clase y le vamos a llamar dado. Pues tenemos este segundo archivo, la clase dado. Dice que debemos plantear una clase que herede de la clase View. Extends View. Bueno, luego acá nos da un error porque dice que no está implementado el constructor. Vamos a tener el constructor y vamos a hacer el constructor este segundo. O sea, como mínimo tiene que tener este parámetro, el attribute sets, para que pueda interactuar con el Android Studio. Seleccionamos ese segundo. Bueno, ya ahora está funcional y lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método. Nos dice tenemos que sobreescribir como mínimo el método onDraw. Nuestro problema va a sobreescribir este método donde uno tiene que dibujar, en este caso, el dado. Para sobreescribir el método, en vez de escribirlo, es más fácil venir acá, code, override método, dibujamos el onDraw. Acá está el método onDraw, que llega como parámetro en este método un objeto de clase Canvas. Canvas es la que tiene todas las primitivas gráficas para dibujar líneas, círculos, rectángulos, pintar el fondo. ¿Cómo puedo pintar el fondo? Canvas dispone un método llamado drawRGB y le pasamos cantidad de rojo, un valor entre 0 y 255, verde y azul. Si le pasamos 0 en todos, significa que es el negro. Fíjense, si bien acá yo voy a ejecutar, no aparece nada porque nuestro emulador básicamente va a cargar el activity vacío, pero ahora vamos a ir al ActivityMineXML, borraremos el TechView y veamos que en la paleta de componentes aparece una nueva pestaña que se llama Project. El Android Studio ha detectado que hemos creado una componente y nos la agrega acá. Vamos a arrastrarla a la componente. Vamos a ver cómo trabajar con las medidas. Por ahora vamos a dejar la medida por defecto, que todo el ancho y alto. Vamos a cambiarlo manualmente. Lo vamos a hacer 100 dependent pixel y alto 100 dependent pixel. Si nos fijamos, esta es ya la componente. ¿Sí? Yo la voy a enlazar. Por supuesto que por ahora no es un dado, ya que solamente, como vemos, es un cuadradito, ¿sí?, de color negro al fondo. ¿Por qué sale color negro? Porque el método onDraw le está pidiendo
que dibuje de color negro acá. Bueno, todo dado, ¿qué atributos necesitaríamos para representar un dado? Un dado básicamente tiene un valor entre 1 y 6. Vamos a definir un atributo, el lado del dado, y el lado va a empezar con el valor del lado que tiene un 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dibujar un círculo? Primero voy a sacar el ancho de la componente. El ancho de la componente, si bien nosotros podemos darle cualquier valor, cuando yo la seleccioné le puse 100 dependent pixel, yo puedo darle cualquier tamaño. Entonces acá voy a, mediante el método getWidth, me va a devolver el ancho de la componente. Y el alto, si yo quiero saber, llamo al método getHeight. Voy a definir otra variable radio, porque voy a hacer un círculo y el drawCircle va a necesitar el radio del círculo que vamos a dibujar. Y vamos a tomar el ancho dividido 10. Ese va a ser el radio para cada uno de los círculos. ¿Cómo sé si se tiene que dibujar el 1? Si el lado es igual a 1, quiere decir que tiene que dibujar un círculo. ¿Cómo dibujamos un círculo? La clase Canvas dispone del método drawCircle y tenemos que pasarle la columna y la fila, el radio donde se va a dibujar y de qué color va a ser. Bueno, la columna, para que esté justo en medio, yo quiero dibujarlo acá en medio. Si yo sé el ancho, por ejemplo el ancho fuera 100, por decir, si yo a 100 lo multiplico por 0,50 me va a dar la columna 50. Entonces, para que esté justo en el centro, tendríamos que dibujar o multiplicar 0,50, que es un valor float, multiplico por el ancho, voy a estar en el centro de la componente. Y para la columna, la fila, va a ser lo mismo, 0,50, un valor float, por el alto, seguidamente el radio, para eso es la variable que definimos, y un pincel. Este pincel va a haber que crearlo y darle color. El pincel hay que crear un objeto de la clase Paint, pincel 1, new Paint, importo la clase Paint y al pincel le fijo el color, set color lo vamos a hacer color rojo. Fíjense, si lado vale 1, ya lo podemos probar, debería mostrarse un círculo. Ahí tenemos para el 1. ¿Cómo vamos a dibujar el 2? Tenemos que dibujar un círculo acá y un círculo acá, abajo a la derecha. Lo vamos a probar. Si vale lado 2, si lado es igual a 2, tenemos que dibujar canvas.drawCircle, va a ser 0,25 float por ancho, 0,25 float por alto, radio, el mismo pincel 1 de color rojo. Vamos a ir copiando, o sea, y el otro, ¿dónde se va a encontrar? En 0,75 y hacia abajo 0,75. Vean, si yo tengo 2, lado vale 2 ahora, veamos si nos dibuja correctamente. Vemos correctamente, este es 0,25 por el ancho y alto, y acá es 0,75 aproximadamente, acá en el medio es 0,50 dijimos. ¿Qué pasa con ti que dibujar si el lado vale 3? Tengo que dibujar un círculo acá y otro acá en medio. O sea, si el lado vale 3, el lado del... Tenemos que entrar por acá, hacemos un O, si el lado es igual a 3, entonces nos va a entrar por el primer if, y también tenemos que hacer que entre por el segundo if, para que dibuje 3 círculos, el del medio y los de arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Fíjense, cuando vale el lado 3, ya tenemos resuelto y tenemos 3. Ahora cuando lado vale 4 tenemos que hacer lo mismo del 2, pero otro círculo acá y otro acá. ¿Sí? Cuando lado vale 4, o sea, para dibujar 4 vamos a hacer que entre por acá también lado igual a 4 y
si lado es igual a 4, vamos a dibujar a la derecha, que es 0,75, y arriba 0,25. Y abajo, a la izquierda, 0,25, columna 0,25, 0,75. Y ahí cuando vale 4, podemos comprobar si nos entra por estos dos if y nos dibuja el 4 perfectamente. El 5 es muy fácil, es lo mismo que el 4 más un círculo acá en medio, y el del medio es el 1. O sea, tenemos que hacer que entre por el 1, por el 2 y por el 4. Cuando lado valga 5, hacemos que entre por acá, o lado es igual a 5, y hacemos que entre por el primer if, por el segundo if, por el último if que hemos hecho hasta ahora, y ya tenemos para el 5 representado. Nos falta el 6. El 6 tiene que ser igual, tiene que entrar por el segundo if, por el tercer if, y además vamos a dibujar un círculo acá y otro acá. Entonces tenemos que hacer que entre o lado igual a 6, que entre por este if. También tenemos que hacer que entre por este, y nos falta, si lado es igual a 6, dibujar todavía dos círculos más. Vamos a copiar esto, va a ser más rápido. Columna 0,50 por el ancho, fila 0,25, columna 0,50 y fila 0,75. Acá vamos a poner el 0, más ya que da lo mismo. Y ahí cuando vale 6, vamos a tener que poner un 6 acá, y controlamos si se dibuja correctamente cuando el lado vale 6, y tenemos resuelto nuestra componente mínimamente. O sea, ahora tenemos que poder tirar este dado. Vamos a hacer un método público, public void tirar. Para tirar el dado no es ni más ni menos que al lado cargar un valor aleatorio entre 1 y 6, más la parte entera de multiplicar mat.random por 6. Ahí inmediatamente después que tiramos el dado hay que llamar el método invalidate. Invalidate lo que va a hacer, va a borrar toda la componente y volver a ejecutar el onDraw. Entonces, como se va a haber cambiado posiblemente el valor del lado, se va a volver a dibujar un nuevo valor. Si yo quiero saber desde fuera qué valor tiene el dado, tendríamos que implementar el getter. Lo podemos generar automáticamente, generar el getter del lado. Entonces el getLado, para saber qué valor tiene el dado. El getLado nos va a devolver un valor entre 1 y 6. Y ahora sí, ya tenemos lista la componente. Vamos a nuestra actividad principal. Y lo que vamos a hacer, vamos a disponer 3 dados. Porque el problema finalmente nos pedía disponer 3 dados. Fíjense que nos genera grande. Esto ya vamos a ver después cómo trabajar con las medidas. Por ahora lo vamos a hacer manualmente. Vamos a cambiar 100 dependent pixel por 100 dependent pixel. Vamos a disponer acá. Vamos a disponer 3 dados. Vamos a disponer un tercer dado. Y vamos a hacer también de 100 dependent pixel. Bueno, fíjense los identificadores de los dados, así como los TextView tienen un ID, acá también. Este va a ser el dado 1, este va a ser el dado 2 y este el dado 3. En el MainActivity definimos 3 atributos de la clase dado, llamados dado 1, dado 2 y dado 3. Obtenemos la referencia de los dados, dado 1, igual que como si fueran botones, como si fueran TextView o EditText, con el FindViewById, r.id.dado1. Exactamente lo mismo hacemos para el dado 2 y el dado 3. Obtengo la referencia, y cuando
presione un botón, vamos a tirar los dados. Vamos a agregar un botón. Bueno, cuando se presione este botón, que va a ser tirar, cuando presione este botón, en el on click, se va a ejecutar acá entonces el método tirar. Importamos la clase vivo. ¿Y cómo tiro los dados? Dado 1 punto tirar, el método público que hemos planteado. El dado 2 punto tirar y dado 3 punto tirar. Fíjense que ya podemos probar hasta este momento. Si yo presiono el botón tirar, se empiezan a cambiar los dados, posiblemente porque estoy tirando los dados. Si yo quiero saber cuánto es la suma de los 3 dados, le pregunto a cada dado qué número ha salido. Básicamente la suma va a ser igual a dado 1.getLado más dado 2.getLado más dado 3.getLado. Y podemos mostrar en todas la suma de los 3 dados es, y concatenamos suma, y ya tenemos resuelto el problema y hemos visto todos los pasos que tenemos que dar para crear una componente. Hemos visto que para crear una componente hay que plantear una clase separada que herede de la clase view, plantear el constructor que tiene 2 parámetros como mínimo, y en el onDraw graficamos la componente, o sea, la parte principal de la componente. Ya vamos a ver en otros videos, vamos a profundizar sobre la creación de componentes. ¿Sí? Hasta acá el primer video con el tema de creación de vistas personalizadas. Gracias.